Hoy puede ser un día importante para enterarnos, un día importante para saber cómo se convive con esta condición. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. La Asociación Asperger Argentina es una organización sin fines de lucro formada por un grupo de padres que, al haber tomado conocimiento de la situación en la que estaban inmersos sus hijos, decidieron organizarse en pos del bienestar de las personas con este síndrome. Y al respecto del Día Internacional del Síndrome de Asperger, está bueno aclarar lo siguiente. Se celebra en este día porque es en honor del cumpleaños de su descubridor, exacto, el psiquiatra austríaco Hans Asperger, y creo que este es uno de los datos más relevantes. Si bien él publica sus estudios en 1943, no es hasta la década de los 90 que esas notas y descripciones empiezan a cobrar valor para los estudios que fueron derivando en otro tipo de condiciones, como por ejemplo el autismo y otro tipo de condiciones neurológicas en general. Así que es muy bueno tener en cuenta que hay muchas cosas que son muy recientes en relación al conocimiento que tenemos del síndrome de Asperger. Y como decía Gaby, nos pusimos en contacto con la Asociación Asperger Argentina, esta organización que es sin fines de lucro y que está formada por grupos de padres que toman conocimiento de esta situación. Estamos en contacto con Diego Bugarín, él es padre y miembro de la Asociación Asperger Argentina, que muy amablemente nos brinda estos minutos para Radio Universidad. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí Gabriel y Tamara te saludan. Hola, buenos días Gabriel, buenos días Tamara, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy es un gran día, una oportunidad para difundir un poco cómo es esto, cómo funciona esto del síndrome de Asperger. Claro, eso quizás es obviamente como la pregunta inicial. Si tenemos que definir la condición, la situación por la que atraviesan los pacientes que están diagnosticados con Asperger, ¿cómo se define? Y también para ustedes, como siempre con esa óptica, ¿no? Desde el rol del padre, ¿cómo es que se llega a la consulta médica para obtener un diagnóstico? Muchísimos temas como para el arranque. Empecemos desde el principio. Generalmente, como padre, vos ves algunas características particulares en tu hijo que te llevan a sospechar, y de ahí generalmente se da el acercamiento al diagnóstico. Una de las cosas para resaltar como importancia es la relevancia de un diagnóstico temprano. Se trata de un síndrome, no es una enfermedad. Generalmente ahora se habla con mayor atino de condición, ¿no? Uh-huh. Son una serie de parámetros que ubican unas características personales. Para todo esto vos tenés herramientas que te ayudan a convivir, y tener un diagnóstico temprano ayuda a aprender una utilización de esta herramienta. Bien, y respecto a esto que decías acerca de características personales que te llevan a sospechar que tu hijo o tu hija tiene este síndrome de Asperger, ¿cuáles serían esas características? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que te hacen sospechar que quizás sea muy buena una consulta con un profesional? Mira, el Asperger forma parte de un espectro. Como un espectro es una variedad casi inabarcable. Hay características que son más particulares que otras, hay un conjunto de características o particularidades que cuando se dan en conjunto llevan a sospechar del diagnóstico. Generalmente la más común entre todas es la imposibilidad de la socialización o las dificultades en la diferenciación, sobre todo con las personas de la misma franja etaria, o sea, de edad, que normalmente esas dificultades son menores con los chicos, al relacionarse con personas más chicas o con personas más grandes, y más acentuadas en las personas del mismo grupo etario. La otra característica relevante o más preponderante es
dificultad de la comprensión del lenguaje no verbal, o sea, el no poder entender o complicarse el entender la gestualidad, ¿cómo se llama esto? No me sale la palabra en este momento, los dobles sentidos, las ironías y eso. Las ironías, exactamente. Es otra característica relevante. Y la literalidad, o sea, entender todo con un razonamiento lógico. Bien. Entonces, digamos, Sí. Quedan justamente sometidos a eso, a la dificultad de comprender algo que quizás una persona que no tiene esta condición puede entender, quizás este doble sentido, algo que se puede tomar como un chiste, quizás a él lo ofende de una manera bastante seria. Claro, sí, seguro. Y aparte, o sea, los ruidos que generan el razonamiento, el saber no poder entender esas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, se les hace bastante complicado cuando hay varias conversaciones al mismo tiempo, o sea, mantener la relación foco de las conversaciones donde hay múltiples operadores, se les complica, entonces eso les genera un malestar o un agotamiento que generalmente los hace reaccionar de una forma desmedida o por ahí no esperada por los demás. Pero volvemos a lo mismo, o sea, son particularidades, diversidades, o sea, lo que define, lo que tomaba Asperger como definitorio del porqué del síndrome en particular, es que no hay una afectación de las capacidades intelectuales. Claro. Entonces, las deficiencias o las anomalías de la conducta se presentan en la interacción social, en la interpretación del lenguaje no verbal, y bueno, y es ahí donde están las diferencias más marcadas. Bien. En tu caso, como padre y como miembro de la asociación, ¿cómo te diste cuenta que tu hijo podía llegar a tener este síndrome? Mira, generalmente pasamos todos más o menos por el mismo la misma historia. Vos desde chico vas viendo que hay algunas particularidades, retraso en el lenguaje, en el aprendizaje del lenguaje, la frustración es otra de las características más notorias. Son chicos que tienen frustraciones al no poder resolver situaciones comunes. Entonces aparecen rabietas, aparecen llantos exagerados y ese tipo de cosas. Uh-huh. A partir de eso, en nuestro caso, fue un camino bastante largo porque como bien decía en la introducción, la definición del Asperger y toda la condición es algo bastante nuevo y por ahí cuesta, o cada vez menos, pero sigue costando, llegar a un diagnóstico exacto. En nuestro caso nos tuvieron bastante tiempo diciendo que era un retraso de la evolución madurativa, que con una psicoterapia para ese caso, y recién con la interacción en el colegio fue más notorio y apareció la posibilidad de investigar que no estuviera comprendido dentro del síndrome. Claro, eso nos habla un poco también del sistema y de la contención. Hoy por hoy me decís, cuesta un poco menos, pero ¿estamos realmente en condiciones de encontrar por ahí los profesionales adecuados en cualquier lugar o tenemos que acudir por ejemplo, a la asociación para que nos orienten como corresponde? Mira, a nosotros se nos acercan muchas personas hablando de la imposibilidad de encontrar el diagnóstico. Uh-huh. Esto, gracias a Dios, está cambiando bastante. Hay inclusive especialidades que están teniendo más desarrollo, como es pediatría del desarrollo, que tienen un acercamiento más integral. Como vos estás hablando de un espectro y no tenés características definitorias, una evaluación integral, por ahí tenés un resultado, un diagnóstico más preciso de cuál es las afectaciones que tienen los chicos. Uh-huh.
Gracias a Dios esto está cambiando, sigue habiendo dificultades, sobre todo ustedes están en el interior, es muy angustiante cuando recibimos las consultas de gente del interior, donde obviamente un neurodiagnóstico es más difícil de alcanzar. Uh-huh. Estamos viendo que todos se habla generalizadamente de decir no aumenta la cantidad de personas dentro del síndrome de Asperger. No, lo que cambió, gracias a Dios, es el diagnóstico. Claro. O sea, hay una divulgación de lo que es y un diagnóstico bastante más accesible de lo que era no mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y también lo que se ha empezado a notar en los últimos tiempos es el diagnóstico de personas mayores, no sé, superando ya los 20 años, que toda su vida notaron unas dificultades, sobre todo en la interacción social, y que no habían sido diagnosticadas. Sobre todo se está dando más en mujeres que llegan a este tipo de diagnóstico ya siendo mayores y entendiendo muchos espacios vacíos, claro, en su vida. Sí, llenando casilleros. Que no había absolutamente nada malo en ellas, en ellos, sino que les hacía falta este diagnóstico. ¿Les pasa también consultas de personas adultas en la asociación? Sí, muchísimo. Y sobre todo más en el caso de las mujeres. Uh-huh. Normalmente se hablaba que decía que el Asperger tenía una mayor aceptación en los varones que en las mujeres, y últimamente lo que se está descubriendo es la diferencia en los diagnósticos. O sea, por una diferente forma de integración social, ponele, si querés decir, a la mujer le es más fácil el enmascarar el síndrome que al varón. Uh-huh. Entonces es más difícil de diagnosticar. Últimamente se ha avanzado bastante en eso y como se llama ahora, hay diagnósticos diferenciados, se tienen en cuenta algunas otras características que por ahí antes se pasaban por alto, y hay un mayor diagnóstico de casos en la rama femenina. Con respecto a los adultos pasa mucho esto. El no estar estudiado o no estar difundido la afectación del síndrome, muchos pasaban toda su vida sin entender qué era lo que estaba pasando. Por eso sirven estas charlas, digo, para que si alguien se puede sentir identificado, sepa por dónde puede buscar una ayuda, un diagnóstico. Pero sí, es increíble entender casos de personas de más de 40 años que llegan al diagnóstico, por ejemplo, cuando diagnostican hijos o nietos. Claro. Reconocen las mismas particularidades que ven los chicos en la persona de ellos, y a partir de ahí nace la necesidad de hacer el estudio o de investigar el tema. Diego, ¿y cómo, no sé si vos desde cuándo pertenecés, no sé desde cuándo está conformada la asociación, pero ¿cómo es que se decide su creación? ¿Cómo es que estos padres deciden agruparse para trabajar juntos? Mirá, la asociación tiene más de 21 años. Nace de la necesidad de los padres de organizarnos para ver qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos. Imagínate si hoy en día todavía sigue habiendo dificultades de diagnóstico, entender, porque vuelvo a repetir lo mismo, se trata de un espectro, claro, donde no hay patrones determinantes. Si hoy en día es difícil llegar a un diagnóstico o entender qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, imagínate 21 años atrás. Claro. Estaban completamente solos, la única que quedaba era laburar juntos. La única que quedaba era juntarse para ver qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestros chicos, que de eso se trata. Sí, perfecto. Y en ese camino una parte muy importante es la divulgación. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, no es un trastorno, últimamente se tiende a hablar de una condición. Uh-huh. Entonces, lo que vos podés hacer por los chicos es darle herramientas, pero lo que más puedes hacer es divulgar el conocimiento de
de la condición, como para que la gente pueda tener una mayor conciencia de cómo puede ayudar para facilitar la vida social de los chicos. Entiendo, como para que nosotros podamos allanarles el camino y no estorbarles y no molestarles, porque tienen como hay una sensibilidad especial en ellos. Exactamente. ¿Viste? El tema es lograr empatía. Sí, vos sabés que hay cosas. Yo te pongo un ejemplo. Vos estás en una habitación donde hay un ruido constante. Cuando salís de la habitación, lo que sentís es un alivio, sí. Un alivio importante. O sea, ese ruido te produjo un desgaste, un agotamiento. Bueno, eso es lo que le pasa a nuestros chicos cuando están en entornos que les son hostiles. O sea, generalmente tienen afectación por los ruidos fuertes, por las luces fuertes, por la desorganización. Entonces, eso les produce un desgaste y son cosas que se pueden manejar, se pueden evitar. Y a ellos les ayuda muchísimo. O sea, imagínate si tu vida tuviese de fondo un ruido constante. O sea, todo lo que vos puedas hacer para apaciguar ese ruido, obviamente va a mejorar muchísimo tu calidad de vida. Sí, te entiendo. Y bueno, y está bueno charlarlo a esto, como decíamos en el comienzo, que hoy, particularmente, hoy es el día del síndrome, pero está bueno hablarlo frecuentemente, está bueno hablar de la palabra clave que mencionaste vos, empatía, para esta condición o para cualquier otra. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Me quedé colgado con algo que habías dicho vos antes. Quería aportar esto, ¿no? Agregar que una de las finalidades de esta nota a través de Radio Universidad era justamente ese, la divulgación y la difusión, que la audiencia entienda que no hay nada de malo, sino que simplemente lo ideal es el diagnóstico temprano, para poder obtener también herramientas de socialización, porque uno puede tener mucha empatía, pero no sucede lamentablemente no sucede en todas las comunidades, no sucede en todo el aspecto o el rango social de una ciudad. En ese caso, ¿qué tipo de herramientas se pueden llegar a obtener a partir del diagnóstico temprano? ¿Cómo es ese tratamiento o esos consejos que se dan para el paciente? Mira, son muy particulares respecto de cada caso. La mayor herramienta y que para muchos les sirve muchísimo es conocer el diagnóstico. Se nota más en personas adultas que en chicos chiquitos, pero muchos dicen que el conocer el diagnóstico les dio un grado de liberación, ¿viste? Es decir, bueno, no estoy fallado, es esto, y por acá tengo que empezar a trabajar. Y en los chicos, el conocer algunas afectaciones en particular, te hace poder manejarlas de una forma más natural, ¿viste? No sentir que hay un problema mayor, no tener miedo, saber que está bien, que les cueste adaptarse a ciertas circunstancias, que es normal y que si lo trabajan lo pueden mejorar. Bien. ¿Y las herramientas para los demás? Supongamos, para los entornos en los cuales el paciente tiene que convivir, en los colegios y demás, ¿se los deja entrar a ustedes como padres? ¿Les dan el lugar como para decir, bueno, mira, yo necesito que se faciliten estas condiciones para poder integrar correctamente a mi hijo? Mira, es un tema complicado, es tan variado como el espectro. Tenemos situaciones de todo tipo, desde total falta de desinterés y querer sacarse el problema de encima, que gracias a Dios hoy en día esos casos van disminuyendo, pero todavía siguen siendo una cantidad importante, a la total colaboración. Muchas veces nos han llamado para dar charlas, para explicarle a grados donde trabajan con chicos dentro del espectro, cómo pueden ayudar, cómo pueden colaborar, hasta, yo te diría, el querer sacarse el problema de encima. Sí, la discriminación, digámoslo. La discriminación. Hasta la discriminación de decir, no, mirá, se va al otro colegio. Sí, y lo que es peor, que la mayoría de las veces es por desconocimiento. Lo que sí está cambiando, gracias a Dios,
es un poquito y de a poco y a través de hablar del tema y de que haya más gente hablando del Asperger, es la intención de hacer algo. Eso sí, vemos de a poco que se va abriendo una puerta. Bueno, y lo celebramos entonces. Nosotros desde nuestro lugar lo que sí podemos ofrecerte, seguramente el director debe estar escuchando por ahí y va a estar más que de acuerdo con nosotros, a la asociación para cualquier tipo de campaña que se necesite difundir a través de spots. Simplemente nos contactan, nos envían el material y lo ponemos también al aire en rotativa, pero no queríamos que se nos escape el día sin tener esta posibilidad de charlar y de aprender, porque para nosotros poder aprender de esto y compartirlo con aquellos que nos están escuchando nos parece más que valioso, Diego. Y aprovechando eso, que está nuestra audiencia del otro lado, Diego, si alguien quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer? Mira, tenemos un mail que es info@aspergerargentina.org.ar o a través de las redes sociales como Asociación Asperger. Nosotros estamos organizando normalmente una vez por mes reuniones virtuales. Digo esto porque, como ustedes son una radio del interior, por ahí es más fácil poder conectarse mediante una reunión virtual, donde lo que hacemos principalmente es ayudar a los padres que reciben el diagnóstico, ver cómo podemos acompañarlos y ofrecerles las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Bien, buenísimo. Es importante entonces poder seguirlos. La página es asperger.org.ar. Sí. La web oficial de la Asociación Asperger Argentina, para que todos aquellos que necesiten por lo menos iniciar en este camino y no sentirse tan solos como les tocó a ustedes sentirse hace 21 años, bueno, que puedan contar con todo ese camino andado ya. Claro, y muchas veces, viste, podés adelantar tiempos, hay cosas que ya tenemos más o menos experiencia de cómo poder acortar plazos, porque generalmente para llegar al diagnóstico es un tema complicado, viste, conseguir especialistas, que los especialistas estén preparados para recibir a esos chicos. Claro. Hay un montón de cosas en las que podemos colaborar. Y aparte también la contención de los padres y ayudarlos a entender cómo podemos colaborar con ellos. Entonces estaremos, por supuesto, difundiendo cada uno de estos datos con nuestra audiencia y fundamentalmente agradecerte el tiempo que has dispuesto para conversar con nosotros. Sabemos que es un día hábil y demás, así que, Diego, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que todo lo que nos ayude a difundir, a comentar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando con el Asperger y por sobre todo cómo ayudar a nuestros chicos, para nosotros es una de las prioridades. Bueno. Bien, muchísimas gracias, Diego, por estos minutos para Radio Universidad. Como dijo Gaby, estamos al pendiente de cualquier campaña, cualquier información que quieran difundir. Para nosotros es sumamente importante colaborar con eso, con la difusión. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estábamos en contacto con Diego Bugarín, padre, miembro de la Asociación Asperger Argentina. Hoy es 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Si te sirve, por ejemplo, para entenderlo un poco más, podés mirarte una película de estas que tratan el tema. Hay una película, a mí me encantó, no sé, bueno, depende de los gustos de ustedes, ¿no? Mi nombre es Khan. Uh-huh. Una película de la India dirigida por Karan Johar, es del año 2010. Pero en esa no tenía Asperger, tenía dislexia. Tiene síndrome de Asperger según el dato, pero Mi nombre es Khan es buenísima. Tan fuerte, tan cerca, también, por ejemplo, Marian Max, una película australiana. Bellísima Marian Max. O El faro de las orcas, que es una película española también. Y después entender, como nos explicaba Diego, ¿no? Que no es un limitante, que no te pone en una situación inferior a los demás, porque si te pones a repasar en los nombres de personas que son muy conocidas y que tienen Asperger,
te darás cuenta que la forma de reorientar o de trabajar con eso que puede ser una dificultad los posiciona diferente. Por ejemplo, si te digo que Andy Warhol tenía Asperger, Dan Aykroyd también, Steven Spielberg, Tim Burton, Keanu Reeves. No hay muchas limitantes en ninguno de esos nombres, ¿eh? Así que simplemente agradecerle a Diego, agradecer Tami por la gestión de esta nota y que queríamos compartir con ustedes. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.